Aleluya, te adoramos, Jesús. Dios bendiga a cada persona que está conectada ahí con nosotros. Somos Ministerio Profético Último Tiempo. Hoy, vamos, comparte. Vamos a pedirle a mi esposa que entre y que comience a compartir el live. Dios bendiga a los pastores Lami que están ahí. Amén. Bendecimos cada vida, cada oyente que se va a estar conectando a esta transmisión. Somos Ministerio Profético Último Tiempo TV. Así que vamos, compártele. Hay una palabra de parte de Dios para cada persona que está conectada en esta hora. Aleluya. Bendecimos cada vida, bendecimos cada oyente. Somos Ministerio Profético Último Tiempo. Pastor y profeta William Suárez desde República Dominicana. Así que vamos, comparte esta transmisión con 5 personas. Esto se va a poner bueno. Vamos a hablar de la guianza del Espíritu Santo. La guianza, la importancia de ser guiado por el Espíritu. La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Así que conéctate en esta hora, conéctate. Hay un tiempo poderoso, hay un tiempo maravilloso. El Espíritu Santo está haciendo acto de presencia en este lugar. Así que conéctate, vamos. Comparte. Estamos de diferentes plataformas, estamos de TikTok y también estamos grabando en vivo. Así que vamos, conéctate con esta transmisión de manera especial. Dios bendiga cada vida, Dios bendiga cada oyente. Dios bendiga, aleluya, la vida de cada persona que días a días están, aleluya, conectada con nosotros. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día especial que el Espíritu Santo de Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Hay una palabra de impartición, hay una palabra de dirección, hay una palabra que Dios hoy ha traído para edificar nuestra fe. Este programa ha venido para edificar nuestra fe. Así que levanta tu ánimo, levanta tu espíritu. La palabra de Dios dice que Caleb y Josué, vamos a bajar un poco la música. Caleb y Josué, aleluya. Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Tú puedes hacer la diferencia en este tiempo. Aleluya. Tú puedes hacer la diferencia en este tiempo. Amén. Así que levántate con un espíritu diferente. El pueblo de Dios no pudo percibir el tiempo de Dios. El pueblo de Dios no pudo percibir el tiempo de Dios. Aleluya. Así que lo que va a hacer que tú y yo tengamos victoria en esta vida es actuar con un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Tenemos que tener un espíritu diferente. Aleluya. Así como lo tuvo Caleb y lo tuvo Josué. Dios actúa con personas que hablan el lenguaje del reino. Tú tienes que comenzar a hablar el lenguaje del reino de los cielos. Para Dios nada es imposible. Para el que cree, nada es imposible. Dice la palabra que Abraham sale de Ur de los Caldeos y le creyó a Dios. Dios le dijo, oye, sal, suelta tu tierra, suelta tu parentela y sal al lugar que te voy a mostrar. Y este hombre no le importó haber dejado su herencia, no le importó nada, sino que salió como viendo al invisible. Y dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, es justo creerle a Dios. Es justo creerle a Dios. Y tú tienes que creerle en esta noche. Tú tienes que entender que algo Dios te va a decir. Tú tienes que entender que para poder ser victorioso, victoriosa en cualquier área de tu vida, sea en el ministerio, sea en el área financiera, sea en el área laboral, en cualquier proyecto, tú tienes, aleluya, que tener un espíritu diferente en los tiempos. La queja no te va a dejar llevar a donde Dios quiere. Dios quiere que tú cambies tu lenguaje. Dios quiere, vamos, comparte esta transmisión con 5 o 10 personas ahí, aleluya. Así que voy a estar leyendo la palabra en esta hora. Vamos a adorar un poco más, vamos a poner una adoración. Aleluya.
Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz. Señor, esto es en vivo, ¿eh? Vamos a compartir esta transmisión. Vamos a compartirla, vamos a darle me gusta. Estamos directos desde la plataforma de TikTok y también grabando en vivo para YouTube. Así que vamos a compartir esta transmisión. Vamos a permitir que mi esposa también entre por TikTok y pueda compartirle a los grupos, aleluya, donde tenemos para que más de los hijos espirituales puedan entrar. Mi amor, compártele al grupo de la iglesia para que todos los que puedan entrar, entren, porque hay una palabra de parte de Dios. Voy a estar hablando del Salmo 23, la importancia de ser guiado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a adorar a Dios un tiempo más. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay una palabra poderosa de parte de Dios. Hay una impartición del Espíritu en esta noche. Aleluya. Hoy domingo. Así que conéctate a lo que Dios quiere decirte, a lo que Dios quiere hablarte en este maravilloso día. Dios es bueno, aleluya. Dios cada día, amén. Bendigo la vida de mi esposa que está ahí conectada. Vamos, dale me gusta, compártelo por lo menos con 5 o 10 personas ahí de tu contacto para que otras personas puedan ser bendecidas. Es el objetivo de esta transmisión, que otras personas puedan ser bendecidas en este día. Más personas puedan ser bendecidas en este día. Así que compártelo. Apenas faltan 11 minutos para las 8 de la noche. Vamos a estar transmitiendo por lo menos 1 hora aquí. Aleluya. No vamos a ser muy extenso, pero lo que Dios nos va a dar va a ser poderoso. Aleluya. Así que vamos, comparte esta transmisión. Comparte esos que están ahí desde la plataforma Ministerio Profético Último Tiempo, desde YouTube. Bendecimos la vida de cada persona, de cada oyente. Aleluya, que se está conectando. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Nos rendimos a tu voluntad. Vamos a subir un poco más la adoración. Gracias, Señor. Tu voluntad en mí. Gracias, Señor. Poder. Gracias, Señor. Mi ser cumple, Señor, tu voluntad en mí. Vamos, levántate. Te adoramos, Jesús. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh. Te adoramos, Jesús. Muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, Jesús. A ti nos rendimos, Señor Jesús. Cumple tu voluntad en nosotros. Cumple tu voluntad en nosotros, Señor Jesús. Cumple tu voluntad en nosotros. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Mueve mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, con tu gran poder. Te adoramos, Jesús. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, gracias, Jesús. Tu voluntad en mí.
A ti me rindo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Pendiente, pendiente. Mi esposa es la que está grabando acá. Aleluya. Qué bueno es tener una mujer que está pendiente a lo de su esposo, ¿verdad? Dios bendiga a Yeli Gerardo. Amén. Bendiciones. Dios bendiga a cada persona que está conectada ahí con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que no lo puedo mencionar es porque no lo puedo ver de lejos. Estamos transmitiendo desde diferentes plataformas. Amén. Dice, saludo a Magnolia, nuestro pastor, mujer de Dios. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Voy a acercar un poquito más para poder ver. Amén. Estamos transmitiendo desde dos plataformas. Ministerio Profético Último Tiempo. Amén. Dice el profeta, saluda a Magnolia, nuestra pastora, mujer de Dios. Amén, amén. Aquí Brisa. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a Brisa, que está conectada ahí con nosotros también. Hay una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo. Hay una palabra. Vamos a impartir esta palabra. Hoy no voy a ser muy extenso porque pienso dar una vuelta a mi esposa hoy. Aleluya. Voy a tratar de no ser muy extenso. Ella se aburre cuando duro 3 horas. Gloria a Dios. Pero vamos a hacer el programa de 1 hora para así también dedicarle tiempo a la mujer. Así que mi esposa se puede ir cambiando si quiere para cuando estemos listos ya me paralice el mensaje. Entonces voy a estar leyendo. Bájalo completo. Voy a estar leyendo en el libro de Salmos 23. Amén. Salmos 23 en adelante. Amén. Profeta Brisa, Dios te bendiga, hija. Bendigo tu vida de manera especial. Bendigo la vida de cada oyente. Vamos, Brisa, comparte. Salmo 23, Yeli Gerardo. Salmo 23. Ahí vamos a estar leyendo la palabra. Salmos 23. Amén. Dios bendiga a todos los que nos están viendo también por las diferentes plataformas. Dios ha sido bueno. Si la ves rosada es que esa era de mi esposa. Amén. Pero los hombres usamos la Biblia de las mujeres también. Dice en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pactos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado es el espíritu y la palabra. El espíritu y, amén, gracias, hija Brisa. El espíritu y la palabra es la vara y el cayado de Dios. El espíritu y la palabra es la vara y el cayado de Dios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Cuando dice unge mi copa con aceite, está hablando, gloria a Dios, de el Espíritu Santo morando en nosotros. Mi copa está rebosando. Cuando dice mi copa está rebosando, está hablando de la llenura del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Aleluya. Acabamos de leer el Salmos 23. Salmos 23. Y hoy quiero dar una pequeña enseñanza. Ayer estábamos hablando sobre este mismo tema. Estábamos hablando, aleluya, de la importancia de ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La importancia, voy a estar dando algunas clases sobre esto, algunos estudios, enseñanzas sobre esto, de la importancia de ser dirigidos, guiados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante entender y comprender de la importancia de el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros somos guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, esto es poderoso, aleluya, porque Dios, gloria a Dios, quiere protegernos. Dios quiere que tengamos confianzas. Dios quiere que seamos hijos, aleluya, que confiemos. No importa la situación, no importa lo que estemos atravesando, no importa lo que estemos viviendo. Dios quiere y necesita que nosotros tengamos confianza en Él. Y aquí estamos viendo al salmista David siendo perseguido por un hombre llamado Saúl. Un hombre que Dios lo había elegido, un hombre que Dios, aleluya, lo había ungido, lo había llenado, saturado del Espíritu. Pero ¿qué acontece? Que el pueblo de Dios, al ver que Samuel, que era quien reinaba en los tiempos de los jueces, el pueblo, al ver que Samuel envejeció y que sus hijos no habían seguido el legado de su padre, este pueblo entonces lo que hizo fue fijarse en los demás pueblos y de alguna manera pedirle a Samuel que le ungiera un rey conforme a los demás pueblos. Cuando un pueblo no está conectado al Espíritu de Dios, no va a poder discernir entre lo de Dios, porque lo que nos va a dar el éxito, lo que nos va a dar descanso es que Dios mismo sea quien nos reine. Cuando Dios le aparece a Salomón, Dios le dice a Salomón en una visión, ¿qué quieres que te entregues? ¿Y qué le dice Salomón a Dios? Yo quiero, aleluya, que tú reines en mi vida. Yo quiero que tú reines en mi vida. Dios bendiga. Amén. La persona que está ahí saludando, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga mucho más. Dios bendiga a cada persona que nos está escribiendo ahí. Amén. Entonces podemos ver este hombre. Dios bendiga a mi hija Olga también, que está ahí conectada. Vamos, Olga, comparte con 5 o 10 personas. Vamos a estar solamente hasta las 9 de la noche conectado acá, porque voy a salir con mi esposa a darle su paseo también, a compartir. Mañana tendremos un poderoso servicio en la casa, Iglesia Profética Último Tiempo. Iglesia Último Tiempo. Iglesia Profética Último Tiempo. Así que le pido oración a todas las personas que siempre nos siguen a través de las diferentes redes y plataformas. Iglesia Profética Último Tiempo es un ministerio que el Espíritu Santo está levantando en este tiempo, y creo que hay algo poderoso de parte de Dios. Mañana tenemos una palabra fresca, poderosa de parte del Espíritu. Entonces, no importa lo que en el lugar que te encuentres, no importa, aleluya, quién te esté persiguiendo, no importa lo que tú estés viviendo. David estaba viviendo
momentos difíciles donde un hombre llamado Saúl decía ahorita que el pueblo, viendo que Samuel había envejecido siendo juez de Israel, y sus hijos no estaban caminando en lo recto, tuvieron temor. Entonces pidieron a Samuel que le eligieran un rey como los demás pueblos, como un rey joven, un rey fuerte, un rey buen mozo, que le reinara. Samuel va a la presencia de Dios y llora porque Samuel entendió que el pueblo no lo quería. Y cuando este hombre comenzó a llorar delante de Dios, Dios le dijo: levántate, Samuel, y unge a ese rey que ellos quieren. Ve a tal lugar. No es a ti que te están rechazando, es a mí que no me quieren. Dice la palabra que Samuel convoca al pueblo y Samuel le dice al pueblo, todos unánimes, le dice al pueblo Samuel: quiero que me digan si en algo le he fallado a alguno de ustedes, si vino alguien a buscar un favor y yo no se lo otorgué. Todo el pueblo a una le dijeron a Samuel que no tenían nada en contra de él. Entonces Samuel le dijo lo que Dios le reveló en el espíritu, que este pueblo iba a caer en la mano de este rey y iba a ser soyugado, iba a ser, aleluya, aplastado por este rey, iba a ser maltratado, lo iba a poner a pagar impuestos, iba a poner cargas pesadas. Y eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros no sabemos dejarnos dirigir del Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante saber tener una relación con el Espíritu para poder discernir en el Espíritu cuál es la perfecta voluntad de Dios. Porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y es buena. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. La voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Aunque en su principio te pueda saber difícil, te pueda saber amargo. Pero cuando Dios permite pruebas y procesos en nuestra vida, es por nuestros beneficios. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros elegimos algo y no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que saber que va a venir una situación difícil. El enemigo está loco que nosotros tomemos decisiones sin consultarle al Espíritu. Pero acontece algo, y es que si nosotros no moramos en el Espíritu, no vivimos en el Espíritu, no somos controlados, gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder, aleluya, tener victoria, porque quien te da la victoria es Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que los hijos de Dios somos los que tienen el Espíritu de Dios y los que son dirigidos. Hay personas que tienen el Espíritu de Dios, pero no son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Una cosa es tener el Espíritu. Hay personas que tienen el Espíritu, pero lo tienen contristado. ¿Por qué? Porque no le obedecen al Espíritu. El Espíritu es una persona. El Espíritu no es un poder. Amén. El Espíritu no tiene poder. El Espíritu es el poder de Dios. El Espíritu escucha, el Espíritu habla, el Espíritu siente, el Espíritu se contrista. Entonces, el Espíritu también se ríe, se alegra, se goza. Se tiene que entender que la victoria más grande para un ser humano es poder implementar una relación de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, Él le dijo que era necesario que Él fuera al Padre para que descienda el Espíritu, que Él iba a mandar la promesa. El Espíritu es la promesa de Cristo. Por eso Jesús murió en una cruz, para poder darnos la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo de Dios. Él es la promesa. Entonces tenemos que entender que esa promesa va a llegar a nosotros cuando decidimos arrepentirnos de corazón, cuando decidimos verdaderamente abrirle nuestro corazón y comenzar a caminar para agradarle a Él. No hacer las cosas que nosotros queremos, que nuestra alma caída desea hacer, sino hacer las cosas que le agradan al Espíritu. El Espíritu Santo está morando, aleluya, en los aires. El Espíritu Santo mora en aquellos
el Espíritu Santo se manifiesta en los aires, pero también el Espíritu Santo mora en aquellos que le abrimos el corazón a Él, para que Él entre y gobierne nuestro ser. Pero para esto tiene que haber una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, la cual el Señor le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo vino de noche, de madrugada, a implementar una conversación con Jesús. Le dijo: maestro, sabemos que los milagros que haces y todas las señales que hace y todo lo que dice viene de Dios. Y le reconoce como un maestro. Jesús no estudió en ningún Sanedrín. Lo que Jesús tenía, lo tenía por el Espíritu. Lo que Jesús sabía, lo sabía por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la diferencia de un maestro estudiado sin el Espíritu a un maestro guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo que el que viene de allá arriba era superior a él, porque habla lo que dice el Padre. O sea, es superior, dijo Juan. El que viene de allá es superior a mí, porque él habla de lo que ha escuchado hablar el Padre. Entonces, cuando tú estás en el Espíritu, tú vienes del Padre. Por eso Jesús dijo que estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales. Voy a repetir esto nuevo para que mi esposa lo grabe. Estamos sentados en lugares celestiales. Juan el Bautista dijo que el que viene del cielo, que era Cristo Jesús, era más que él, porque lo que él escuchaba del Padre, lo que él hablaba, era lo que escuchaba del Padre. Entonces Jesús dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Juntamente con Cristo Jesús. Incluso el apóstol Pablo habla y dice que ya tenemos la mente de Cristo. Ya no tenemos que vivir en pecado, ya no tenemos que vivir en debilidades carnales, porque cuando tú tienes formada en tu ser la mente de Cristo, ¿cómo, pastor, podemos tener la mente de Cristo? A través del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo tenemos una relación con el Espíritu de Dios, nosotros vamos a meditar mediante el Espíritu Santo de Dios y vamos a adoptar la mente de Cristo. Una mente donde no hay nada imposible, una mente donde no hay quejas, una mente donde no hay temores, donde no hay aflicción, sino que hay paz y gozo. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos no consentía en comida ni bebida, sino en paz y en gozo por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que entender en este día, en esta noche, ya cruzando el sábado para domingo, tenemos que entender que lo más importante para un ser humano y para un cristiano, hijo de Dios, es nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios debe de ser tu prioridad. El Espíritu Santo de Dios debe de ser tu anhelo. El Espíritu Santo de Dios debe de ser tu guía, debe de ser tu consolador, debe de ser tu amigo, debe de ser tu rey, tu gobierno. Porque cuando tú habitas en el Espíritu y eres dirigido y gobernado por Él, Él es tu rey. Tú no vas a hacer nada que a Él no le agrade. Y Él se va a contentar contigo, con tu manera de pensar, con tu manera de meditar, con tu manera de mirar, de hablar, de actuar. Y Él se va a ir formando en ti, se va a ir formando en ti. Y va a llegar un momento que va a hablar como Él. Va a llegar un momento que vas a pensar como Él. Y el pensar como Él te va a hacer hablar y actuar como Él. Por eso es que es muy necesario tener las 5 herramientas para poder ser sometido por el Espíritu. ¿Cómo así, pastor? Las 5 herramientas. Yo daba este estudio tiempos atrás. 5 herramientas para poder ser gobernado y dirigido por el Espíritu. La primera, la oración. La segunda, la palabra de Dios. La tercera, el ayuno.
La cuarta, la meditación de la palabra. Y la quinta, el silicio. Cuando tú logras formar en tu interior esas 5 herramientas, tú vas a vivir en una dimensión de indetenible. Tú vas a ser indetenible porque Satanás no puede vencer a un espíritu. Satanás no puede vencer al Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está formado en tu ser, es imposible que Satanás te pueda vencer porque él no puede vencer al Espíritu. Quien te va a defender es el Espíritu. Quien va a actuar por ti, va a hablar por ti es el Espíritu. Este mensaje yo no lo estudié. Esto es algo que está bajando directamente del Espíritu Santo. Porque cuando tú te conviertes en un recipiente del Espíritu, tú vas a fluir constantemente. Hay palabras de vida, como le dijo el Señor a la samaritana. Dame de beber. Esta mujer le dijo, ¿cómo me pide de beber? Si judío y samaritano no se gustan entre sí. ¿Y qué le dice el Señor? Si supieras el don, ¿y quién te pide de beber? Tú le pedirías si conociese el don. Agua que correrá para vida eterna. Señor, ¿y dónde está esta agua? El pozo es hondo. Esta mujer no podía entender este lenguaje. Porque este es un lenguaje espiritual. Para tú poder entender la palabra del Señor, tú vas a tener que transicionar a vivir una vida en el Espíritu Santo de Dios. Y esta mujer no podía entender esto. Hay muchas personas que no pueden entender el conocer de la palabra, la revelación de la palabra. Pasan años, vienen meses y años y no pueden entender la revelación de la palabra de Dios. Es imposible comprender la palabra de Dios si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Entonces tenemos que entender que para poder tener éxito en esta vida, victoria, tenemos que ser sometidos a la voz del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios habla y dice, que el Espíritu Santo, luego de que Jesús es llevado al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le ministra a Cristo de que vaya al desierto. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo te bautice? Y automáticamente tú vas a las aguas. El Espíritu Santo te dice, oye, me coge para el desierto. Oye, ¿qué premio le da el Espíritu Santo por bautizarse? Coge para el desierto hasta que yo te diga. ¿Qué es un desierto? Los desiertos de noche, de madrugada, son bastante fríos. Los desiertos son terribles. Una persona humanamente en un desierto de madrugada es difícil que sobreviva, porque el frío es bastante difícil. Los desiertos de día, el sol es abrumador, es un sol agobiante. Entonces tienen que entender que Dios te va a introducir al desierto para capacitarte en la voz del Espíritu, para capacitarte en el sometimiento del Espíritu. Porque luego que el Espíritu Santo viene a ti y viene a mí, nos va a calificar para poder venir en el poder del Espíritu. Y dice que ahí duró 40 días y 40 noches caminando dirigido por el Espíritu. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay árboles, en el desierto no hay comida, en el desierto no hay cama, en el desierto no hay amigo, en el desierto no hay familia, en el desierto todos los con lo que tú contabas se alejan. Jesús no fue con sus hermanos al desierto. Jesús no fue con discípulos al desierto. Jesús no fue, aleluya, con María y José al desierto.
Jesús tuvo que ir solo a los 30 años luego de bautizarse al desierto para ser tentado por Satanás. Oye, ¿para qué? Dios te introduce al desierto para que tú seas tentado, para que yo sea tentado por Satanás. Pero una vez nosotros forjamos la obediencia al Espíritu Santo en el desierto, vamos a salir victorioso y victoriosa de esa prueba. Cuando tú vas a coger un examen, sea en una universidad, sea en una escuela, te van a poner a estudiar, te van a poner a entrenarte para luego darte un examen. Y ese examen es que va a calificar si tú realmente aprendiste la lección o aprendiste la clase. Así mismo son los desiertos que Dios permite en nuestra vida. Satanás va a venir en el desierto. No tiene una novia, te va a buscar 10 novias. No tiene problemas con tu pareja, te va a buscar a alguien que se fije en ti. Tiene problemas de finanzas, te va a buscar a alguien que te proponga un negocio ilícito. Entonces tiene que entender que los desiertos, administraba en estos días bajo el tema, el desierto no es tu final, o el desierto no es tu destino. El desierto no ha sido diseñado para que tú mueras en él. El desierto ha sido diseñado para que tú lo cruces en victoria. Pero hay algo, el Señor le dice a Moisés, dile a Aarón que le diga al faraón que me deje ir libre al pueblo, adorarme al desierto. Que le dé oro y que le dé ganado. Y tú dirás, Dios mío, qué lenguaje que Dios habla. Sí, porque Dios sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Y Dios sabe de la manera que Él va a transicionar nuestro corazón. Y cuando Moisés le dice a Aarón y va delante de Faraón, este hombre lo tuvo que dejar ir porque Dios emblandeció el corazón del faraón. Cuando Dios quería emblandecer el corazón de Faraón, lo emblandecía. Pero cuando lo quería endurecer, lo endurecía. Porque hay cosas y hay enemigos que el mismo Dios lo permite. El mismo Dios lo permite para levantarnos y formarnos lo que Él quiere formarnos. Entonces, lleva al pueblo al desierto. Cuando lleva al pueblo al desierto, comienza Dios a darle maná, comida del cielo, el maná. Yo le decía al Señor ayer, Señor, y es que en el cielo hay comida. Y el Señor me decía, claro que hay comida. Hay una dimensión en el cielo donde tú vas a poder comer. No para vivir, porque tú vas a vivir en la eternidad, sino para degustar comida. Va a ser diferente. Entonces tiene que entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y de dónde salía el maná? De la boca de Dios, del cielo. No era pan creado con manos humanas. Era pan que descendía del cielo. Cuando vinieron personas a Jesús buscando los panes y los peces que Él había multiplicado, ¿qué le dice? Maestro, tenemos tiempo buscándote y no te he encontrado. ¿Dónde te metiste? ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes lo que son una hipócrita porque te andan buscando los panes y los peces. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mi Padre le dio comida bajada del cielo y ustedes perecieron, murieron en el desierto por su desobediencia. Por eso es que la palabra dice buscar reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Oye, como Dios le llama a demás cosas, añadiduras, el carro, la mujer, los hijos, la salud, todo son añadiduras. Todo lo demás después de Dios es añadidura. El reino de Dios es Él. Por eso en la visión de Salomón, como te decía ahorita, Él le dijo, ¿qué quiere que haga por ti? Y Él le dijo, yo quiero que tú me ayudes a reinar en este pueblo tan numeroso y grande. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste la cabeza de tus enemigos, por cuanto no me pediste riqueza, te daré riqueza como nadie ha tenido ni tendrá. Él le pidió sabiduría. Y la sabiduría, dice que el principio de la sabiduría, dice Salomón en uno de sus proverbios,
que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio. O sea, Salomón lo que le estaba pidiendo a Dios era: yo quiero tener temor de ti para reinar. Yo quiero que seas tú que tomes las decisiones. Y este pueblo que se levantó en contra de Samuel no pudo discernir esto en el espíritu, porque no estaba pidiendo como conviene. En una ocasión los discípulos le dieron a Jesús: ¿por qué no echamos fuera el demonio que luego tú le echaste fuera? Y Jesús le dijo: ustedes no reciben porque no oran como conviene. Y además hay espíritus que salen solamente con ayuno y oración. Entonces, hay oraciones que Dios ni la contesta. ¿Por qué? Porque no conviene en el reino. Tú tienes que aprender a pedir bajo la voluntad del Padre. Entonces, vemos cómo este pueblo se levanta en contra de Samuel. Pero no era en contra de Samuel, era en contra del mismo Dios. Porque cuando alguien se levanta en contra de un hombre o una mujer de Dios, se está levantando en contra de Dios. Por eso Dios le dijo a Samuel: no llores más y úngeme al que te voy a decir. Y le reveló lo que éste iba a hacer. Y aún así Samuel, diciéndole al pueblo lo que éste iba a hacer, eligieron lo que ellos querían. Por eso Dios nunca va a promocionar ni a bendecir lo que Dios no ha elegido en tu vida. Si tú haces un negocio, si tú haces una alianza con alguien y Dios no te ha probado esto, déjame decirte que es imposible que Dios intervenga. Para Dios poder intervenir en una situación X, tú y yo vamos a tener que pedirle perdón a Dios y entender de que no lo hicimos bajo su voluntad. Por eso es muy importante el tema que hoy te vengo trayendo: la importancia de ser dirigido, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es una palabra, vamos, quedan media hora solamente, compártelo, dale me gusta para que el algoritmo pueda crecer un poco más y más personas puedan recibir esta palabra. Somos Ministerio Profético Último Tiempo. Aquí estoy como Willy por TikTok ahora mismo, pero también estamos como Ministerio Profético Último Tiempo. Así también estamos por la página de YouTube, Ministerio Profético Último Tiempo, la página de Facebook y la página de Instagram, Ministerio Profético Último Tiempo TV. Una programación que ha llegado para edificar tu fe. Entonces, es muy importante entender que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que tú estás viendo, todo lo que se está formando en mi vida, la iglesia que estamos levantando, esta plataforma Ministerio Profético Último Tiempo, y todo lo que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de mi esposa, Dios me lo mostró hace más de 10 años. En momentos de crisis, en momentos difíciles, en momentos que no estaba casado, en momentos que estaba viviendo momentos difíciles financieramente, en la salud, en todas las áreas, en desiertos difíciles de mi vida, Dios me mostraba por revelación de que me iba a dar una plataforma llamada Ministerio Profético Último Tiempo y que de mí también iba a levantar una iglesia en diferentes partes del mundo. Iba a levantar iglesia a través de este ministerio que me ha entregado a mí y a mi esposa. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque lo que yo estoy viviendo hoy, cuando Dios me lo mostró y cuando Dios me hablaba, no había nada. Pero yo siempre creí de que todo lo que Dios había dicho de mí tenía un cumplimiento. Yo nunca dejé de creer en lo que Dios dijo de mí en esos momentos difíciles. Yo siempre creía lo que Dios dijo. Y a veces me desesperaba en el desierto. A veces le decía: Señor, ¿dónde está la esposa que tú me dijiste? A veces le decía: Señor, ¿dónde está Ministerio Profético Último Tiempo? No tengo ni siquiera un celular. Momento que ni un celular, ni un pasaje,
ni poder comer bien, ni siquiera ropa. Entonces, en esos momentos es donde Dios te inyecta fe. Y es en esos momentos donde tú tienes que hacerte amigo del Espíritu. Llegaba un momento que Dios me ponía a leer la Biblia 6, 7 y 8 horas corrida y 10 horas porque no había trabajo. Y yo le decía, Señor, pero ¿dónde están los clientes? Y él me decía, el Espíritu Santo me decía, te estoy capacitando en estos años para lo que viene en el presente, porque estoy guardando reserva y te estoy dando revelación para un tiempo. Entonces, el desierto viene para capacitarnos. El desierto no es nuestro destino final. Yo tuve que comprender en esos 6, 7 años de desierto o más, que yo estaba leyendo la Biblia 10, 8 horas diarias para una reserva, para un tiempo. Y todo lo que tú puedes ver por revelación. Hoy en día no tengo tanto tiempo de leer la palabra de Dios, pero ya tengo una reserva de años, de más de 10 años, leyendo más de 6 horas diarias. Y si yo en ese tiempo de desierto, de preparación, porque el desierto es una preparación, yo no hubiese dedicado las horas a la lectura, a la oración, al ayuno que yo dediqué, hoy no hubiese tenido la capacidad del Espíritu Santo para poder disertar la palabra de manera efectiva como hoy en día Dios me ha permitido hacerlo. Entonces tiene que entender que el Espíritu Santo te quiere capacitar. El Espíritu Santo te quiere habilitar. Jesús duró 3 años y medio. 3 años y medio instruyendo por la palabra a Pedro, instruyendo por la palabra a Juan, instruyendo por la palabra a cada uno de los 12 discípulos y más de 500 discípulos también, porque hubieron 12 apóstoles escogidos, pero hubieron más de 500 discípulos que le seguían. Y él estaba instruyendo a esos 12, a los más llegados y a los que él iba a escoger, en la palabra, en el conocer del Espíritu. El Espíritu Santo estaba en él, hecho uno, y a través de él le daba paz. Pero cuando él va al Padre, le dice, necesario que yo vaya al Padre para que le envíe el consolador, le envíe el guiador. Cuando lo lleven a los tribunales, cuando lo persigan, cuando tengan que defenderse, no tienen que turbarse, porque yo mismo hablaré por ustedes. Yo mismo hablaré por ustedes. Quien te está hablando no es el pastor William, es el Espíritu Santo de Dios. Es imposible tener una coinonía espiritual, una sincronización de revelación de esta manera si no es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el que está conectado al Espíritu es una fuente. Cuando Jesús le impartió el Espíritu a la samaritana, dice la palabra que dejó el cántaro de agua, las demás cosas lo dejó botado y corrió a Samaria y le habló y le predicó a 5 hombres. Y a esos 5 hombres, aleluya, los cuales él le habló, vinieron a ver a Jesús hacer milagros. Y cuando vinieron a Jesús, lo vieron haciendo milagros. Aleluya. Y le dijeron, creemos a lo que ella nos dijo, la samaritana, en nuestro pueblo. Y creemos a lo que estamos viendo. Porque hay algo. Cuando tú crees, hay una transición. Escucha lo que te voy a decir en esta hora. Voy a tomar un poco de agua. Cuando tú y yo creemos, hay una transición. Cuando tú y yo creemos, hay una transición en la fe. ¿De qué está hablando, profeta? Esta gente creyeron sin ver. Por eso Jesús dijo que más bienaventurado es el que crea sin ver. Porque esa es una fe genuina.
Hay personas que quieren ver. Habían grupos que querían que Jesús hiciera milagros para creer. ¿Y qué le decía Jesús? Señales no se le dará, sino las señales de Jonás. Lean a la Biblia, lean los escritos, lean a lo que dijo Moisés, lean a lo que dice ahí, los pergaminos. Son las señales que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque querían ver señales con sus ojos. Y aún viendo las señales, no creían. Y ese es el problema de seguir los caminos de Dios sin implementar una relación con el Espíritu Santo de Dios. Sin implementar una relación con el Espíritu Santo de Dios, no vamos a creer, no vamos a tener fe. Hay dos niveles de fe y es la fe, aleluya, que viene en la medida de fe. Todos tenemos una medida de fe que Dios ha puesto en nosotros, sea cristiano o no sea cristiano. Hay una medida de fe que Dios ha puesto en nosotros. El otro nivel de fe es la fe que viene mediante el Espíritu. Se llama el don de fe por el Espíritu. Búscalo ahí, está en la Biblia. Porque todo lo que te predico es bíblico y está en la Biblia. El don de fe por el Espíritu. En la carta de Pablo está esto. El don de fe por el Espíritu. Y esa fe, más la medida de fe, viene en aumento cuando, a medida que nosotros nos vamos haciendo uno, nos dejamos controlar, nos dejamos dominar del Espíritu Santo. Entonces, ese don de fe comienza a crecer. Se comienza a elevar. Porque mientras más tú buscas a Dios, mientras más buscamos a Dios, más se eleva el don de fe. Y también se eleva el nivel de la medida de fe. Por eso es tan importante poner en práctica las 5 herramientas a cuales te estuve hablando hace un rato. La oración, la lectura, la meditación de la palabra, el silicio y el ayuno. Esas 5 herramientas poderosas van a poner una protección en tu fe, en tu vida espiritual, y te van a elevar y te van a hacer un gigante de la fe. Y en los momentos de dudas, en los momentos de dificultades, en los momentos de miedos, todo lo que tú has hecho en Dios para que Él tome el control de tu ser, van a poner una barrera en ti y no van a llegar pensamientos destructivos, sino que lo vas a cancelar y lo va a destruir por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas ahí que están conectadas por TikTok, hay personas ahí en YouTube que quizás se sienten debilitados, debilitadas, no sienten fuerzas, sienten que no van a poder salir del lugar donde se encuentran, no encuentran cómo lograr salir de la situación donde están. Hay una sola manera para poder vencer las batallas de la vida. Todas las guerras internas y externas, hay una sola manera para vencer y es a través del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma de poder vencer si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Solamente siendo gobernados, instruidos, capacitados por el Espíritu Santo de Dios, podremos vencer todas las adversidades de la vida, todas las batallas, todos los desiertos, todas las pruebas. ¿Qué acontece con Jesús?
Y voy cerrando, quedan unos 25 minutos. ¿Qué acontece con Jesús? Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. Se deja guiar, se deja instruir, se deja capacitar por el Espíritu. Cuando está ahí en el desierto, le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías, el Cristo? Porque Juan el Bautista moraba en el Espíritu. Es tan grande la llenura de Juan el Bautista que dice que cuando María fue a visitar a Isabel, la madre de Juan el Bautista, prima de María, cuando se chocaron embarazada, Isabel le llevaba 6 meses de embarazo. Juan nació primero, porque Juan tenía que nacer primero porque le iba a preparar el camino. Hasta en esto dio este detallito. Y dice la palabra que el Espíritu Santo brincó. Y el mismo niño Jesús, el niño Jesús que estaba ahí, el Espíritu que estaba en el niño Jesús, se le manifestó a Juan en el vientre. Juan el Bautista es el único personaje que recibió el Espíritu Santo de Dios sobre él desde antes de la promesa. Fue el primero después de Cristo, siendo Dios hecho hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, el verbo hecho carne. Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Le manifestó el Espíritu y lo bautizó en el vientre de su madre. Y desde ese día el Espíritu Santo moró en la vida de Juan el Bautista, desde el vientre de su madre. Dice que nunca fue nazareo, nunca tomó vino, nunca bebió sidra, nunca comió comida normal, nunca comió carne. Ese hombre comía miel silvestre. Y ahí habían unos pajaritos llamados langosta, que era lo que comía. Oye, qué cosa comía este hombre en el desierto, en los lugares desiertos. Se crió Juan el Bautista y era tanto el poder del Espíritu que la gente iban solos a bautizarse al río Jordán. Y desde el desierto iban personas a verlo, a anunciar el camino de Cristo. Él no tenía que salir a buscar a nadie. Ya la gente iba donde estaba Juan el Bautista porque el poder del Espíritu Santo lo llevaba. Y esto es poderoso. Cuando los discípulos estaban todos reunidos, ya después Jesús hice con el Padre, dice que esta gente se convertían porque veían cómo se comportaban unos con otros. Eran uno en el Espíritu. Vendían los bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahí es donde mueren Ananías y Zafira por haber mentirle al Espíritu, y que han muerto mujer y esposo. Porque Dios no quería que se dañara el primer remanente del Espíritu y que se contaminaran desde el principio para poder llevar el legado donde hoy ha llegado. Y Dios añadía cada día lo que habían de ser salvación, de salvación. Por eso es que el pastor, el profeta, el apóstol, el ministro, que comienza a caminar en dirección del Espíritu, no va a tener que andar detrás de las personas. El templo se le va a llenar, el lugar se le va a llenar, la plataforma de toda la índole de prédica, las personas la van a ver, la van a compartir. Claro, eso tiene su tiempo de crecimiento, porque todo es parte de un desierto. Dios me mostró que me va a hacer viral, pero yo no estoy enfocado en ser viral por las redes. Yo estoy enfocado en edificar tu fe, como es el eslogan de este ministerio. Una plataforma que ha venido para edificar tu fe. No para que tú me des un view, no para que me conozca, para edificar la fe de los oyentes. Porque ese es el principio de un ministerio. Edificar y guiar personas. Edificar y guiar personas. No, el ministerio no es algo personal, como un logro humano. Dios pone una pasión en ti. Todo el que lo hace quisiera crecer, porque todo el que hace algo quiere crecer en lo que hace. Pero el principal objetivo de este ministerio, y debe ser de todos los ministerios, es
edificar la fe de los oyentes y ayudarlo a crecer y al conseguir la salvación para su alma y fortalecer la vida de las personas a través de la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, estamos viendo a un David, Salmo 23, Salmo 23. Estamos viendo a David en Salmo 23 como anda en un valle de sombra y de muerte. Estamos viendo a David, aleluya, como está hablando aquí. Y lo que dice, Jehová es mi pastor. Una de las cosas que te va a dar el Espíritu Santo es identidad de hijo de Dios. Una de las cosas que te va a dar el Espíritu Santo de Dios, identidad de hijo de Dios. Oye lo que dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es alguien que guía ovejas, dirige ovejas, protege ovejas. ¿Qué hacía David cuando venían a comerse las ovejas de su padre Isaí? Le dijo a Saúl, si fuese oso, si fuese león, lo que sea que venía a comerse las ovejas de mi padre Isaí, yo agarraba y peleaba contra ellos y le goyuntaba la boca. El poder del Espíritu Santo venía sobre David, porque como un niñito de 13, 12 años puede vencer un león o un oso. ¿Con qué fuerza? Mucho menos romperle la quijada a un león o a un oso, a una fiera salvaje del desierto. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué mayor, aleluya, amigo que este que ha entregado su vida por ustedes? Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, que fue lo que le dijo David a Saúl. Dios estaba entrenando a David en medio de su desierto, de sus humillaciones en su familia. Hay uno de los salmos que dice, en pecado me concibió mi madre. Ahí arroja luz David dando a entender de que él no era hijo legítimo de la esposa de Isaí, su padre. Por eso es que cuando Samuel, ya Dios destituye a Saúl y le dice, ahora ve a Belén, a Isaí de Belén, y úngeme a un hijo de él que te mostraré. Cuando Dios manda a Samuel allá a ungir a David, su padre le trajo los más hermosos, los más grandes, los más fuertes, los más capacitados para la guerra. Cuando este hombre iba, mirando por sus ojos Samuel, la belleza, como ya había ungido a Saúl, un hombre grande y fuerte y bonito, ya estaba acostumbrado a ungir este tipo de patrón. Cuando este hombre iba a ungir a cada uno de ellos con el cuerno de aceite y derramárselo, era la manera como se ungían los reyes. Dios venía y le hablaba al Espíritu y le decía, este no es, yo no veo el físico del hombre, yo veo el corazón. ¿Y qué acontecía? Venía y buscaba otro. Cuando se acabaron todos los hijos de Isaí, ahí entonces le dijo Samuel, ¿acaso no queda otro en casa, hijo tuyo? Y ahí se acordó Isaí de que David, el hijo bastardo, no del matrimonio, aquel que se humillaba y se tenía cuidando ovejas, haciendo mandado, era hijo de él, que hasta se le olvidó que era su hijo. Y aconteció entonces que lo mandaron a buscar. Cuando lo mandaron a buscar, Samuel lo ungió en presencia de sus hermanos y de su padre Isaí. Y desde ahí quedó David ungido como rey de Israel, aunque Saúl todavía estaba en su reinado. Había sido ungido en secreto para que Saúl no se levantara contra Samuel ni contra David antes de tiempo. Pero ¿qué aconteció después? Enferma con un espíritu de tormento Dios a Saúl
y mandan a buscar al mismo David, sin Saúl nunca haberlo conocido. Alguien vio a David tocando el arpa y veía que había presencia de Dios y liberación. Cuando este hombre estaba así, uno de los esclavos le dijo a una esclava: hay un jovencito llamado David de Belén, hijo de Isaí de Belén, mandémoslo a buscar. Y cuando lo mandaron a buscar, tocó el arpa y los espíritus lo soltaron. Porque cuando tú moras en el espíritu, todo lo que tú haces, Dios va a poner su presencia. Todo lo que tú toques, Dios va a poner su presencia. Y esa es la diferencia. Esta es la diferencia. Y cuando nosotros verdaderamente somos dirigidos, llenos, saturados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Estoy llegando a la culminación de este programa. Bendigo la vida de Olga, que está ahí, Olga Javier. Bendigo la vida de la profeta Brisa. Dios bendigo la vida de cada uno de los oyentes que han permanecido en esta hora, en este programa. Recuerda, por favor, somos Ministerio Profético Último Tiempo. Necesitamos más inscripciones en YouTube. Necesitamos más inscripciones en YouTube para así poder llegar los mensajes a más vidas. Así que vamos, luego de esta predicación, vamos, anímate, entra a YouTube, luego que terminemos y busca Ministerio Profético Último Tiempo TV, pastor y profeta William Suárez, y ahí inscríbete, dale la campanita, comparte con tus familiares, con tus amigos, todos los contenidos que tenemos en YouTube, Ministerio Profético Último Tiempo TV. De esta forma puede colaborar para que otras personas puedan recibir de alguna manera la bendición, la instrucción, la fortaleza, la paz y el gozo del Espíritu Santo a través de sus palabras que estamos día a día trayendo en este poderoso ministerio. Así que aquí dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuándo? Cuando tú sabes quién es tu Dios, Dios te va a dar identidad. Cuando tú sabes quién es que te cuida, Dios te va a dar paz. Aunque se levanten guerra contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Su palabra y su espíritu te dará vida, te dará fuerza. Todo temor se va a ahuyentar y va a salir de tu vida. Porque cuando tú estás confiado de tu Dios, cuando tú sabes quién es Dios, no importa lo que tú y yo estemos viendo. No importa, mi amor, vamos a terminar acá. No importa lo que estemos viendo. Dios y tú son más que vencedores. Dios y tú son más que vencedores. Así que voy a dejar esta transmisión a este tiempo, a este momento. Creo que ha sido una palabra poderosa que el Espíritu Santo ha instruido en este día. Dirigidos, la importancia de ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Voy a seguir con esta serie. Dios me está hablando de escribir un libro sobre esto. Hoy me dijo una persona que me va a ayudar, que todos los libros que Dios me dé lo organice y que se lo entregue para entregárselo a una librería, la cual ayudan a los ministerios. Ellos oran y si el Espíritu Santo le muestra que es un proyecto de Él, ellos patrocinan financieramente los libros. Ya tengo uno titulado Orando Correctamente. Yo le dije que lo tengo ya escrito. Voy a volverlo a organizar y para comenzar a correr la visión de Dios. Este libro se va a titular así mismo como esta serie, La importancia de ser dirigido por el Espíritu de Dios. Así lo voy a comenzar a escribir ya en mi tiempo
Voy a sacar espacio cada día para escribir este libro. La importancia de ser dirigido por el Espíritu de Dios. Es muy importante entender y comprender que sin el Espíritu Santo de Dios no podremos vencer. Ya para culminar, cuando Jesús pasó el desierto, Satanás le hizo tres propuestas, y con esto termino. Tres propuestas. Cuando el Espíritu Santo lo lleva 40 días por el desierto, lo habilita de poder, lo capacita en autoridad y poder, en dominio propio. Le da todas las herramientas que el Espíritu Santo ofrece y otorga a aquellos que decidimos hacer lo que Él dice. Cuando está ahí, el Espíritu Santo a los 40 días, que era el tiempo determinado para ser probado, se aparta de Él para que Satanás lo tiente en carne. Primer principio, Satanás siempre te va a tentar en las cosas que tú careces en el momento. ¿De qué carecía Jesús? Tenía 40 días sin comer pan ni comida. Y le hace ver una piedra y le dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Cuál era el objetivo de que él promocionara que él hiciera esto? Que adelantara el tiempo de Dios, del Espíritu en su vida. Y adelantar el tiempo del Espíritu en tu vida es desobedecer a la voz de Dios y al tiempo de Dios. Pero ¿qué le dice Jesús? Ya lleno, saturado del Espíritu, capacitado, habilitado por el Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en ese desierto, esos 40 días, él venía clamando, meditando, orando, en ayuno, en oración, en silicio, por lo que había donde ser salvo y por el mundo. Y ahí lo habilitó. Y luego le dice, segundo principio, le dice, si te postra y me adora. No, le dice, lo lleva a un penáculo alto, le dice la palabra que si tropezare con tus pies en piedra y cayere, los ángeles te van a recoger y te van a levantar. ¿Y qué le dice Jesús? O sea, como para que se tirara de ahí. Dice la palabra que no tentarás al Señor tu Dios. Satanás va a querer que tú y yo hagamos cosas para tentar a Dios. Y no podemos tentar a Dios. Tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos por el Espíritu. Y tercer principio, le dice, si te postra y me adora como a Dios, o como tu Dios, o como a tu Dios, te entregaré todos estos reinos y las naciones. ¿Le estaba hablando mentira? No, porque en ese momento él estaba rigiendo la tierra, le estaba reinando la tierra de manera absoluta, porque acuérdate que Adán y Eva le dieron el dominio en el huerto del Edén. Y él le dice la palabra que solo a tu Dios adorará, te postrará. Y ahí cuando Jesús vence por la palabra, entonces dice la palabra que vinieron, Satanás se apartó de él por un tiempo, porque va a volver de nuevo con otra propuesta. Se apartó por un tiempo y vinieron los ángeles de Dios y le servían ¿qué? Comida y bebida. Y cuando le sirvieron, entonces dice que salió en el poder del Espíritu Santo de Dios para sanar, para liberar. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando nosotros somos dirigidos, guiados por su Espíritu Santo. Habilitarnos. El desierto ha venido para habilitarnos, para hacernos amigos del Espíritu y para llevarnos a una manifestación de gloria y de poder. Dios bendiga a cada oyente, Dios bendiga a cada familia, Dios bendiga a cada persona que hoy estuvieron con nosotros. Bendiciones, bendiciones. Ministerio Profético, Último Tiempo, una transmisión
que ha venido para edificar tu fe. Bendiciones.